Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión de tu Academia de Matemática. En esta ocasión daremos inicio a las sesiones de física para 9º grado, siguiendo el contenido de ciencia, salud y medio ambiente, pero ahora dividido en los bloques de cada área de las ciencias. Como corresponde al programa, vamos a iniciar con el bloque de física. Esperemos que sea de tu grado y te pueda servir a comprender de mejor manera cada uno de los temas que vas a ver en tus diferentes instituciones. Y al ritmo de los héroes del silencio, continuamos con la clase. Los contenidos que vamos a ver en esta sesión serán significado de calor, que es temperatura, diferencia entre el calor y la temperatura, escalas de temperatura. La frase correspondiente a cada una de nuestras clases te las dejamos para que puedas leer despacio, comprenderla y ponerla en práctica para tu vida. Bien, significado de calor. Vamos entonces a definir qué es calor. Y nos dice que calor es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de la temperatura, la dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquidos. Todo eso es lo que produce el calor, ¿verdad? Repetimos, calor es un tipo de energía que se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de la temperatura. Interesante el concepto. Continuamos. Podemos decir que de una forma genérica, el calor es una temperatura elevada en el ambiente o en el cuerpo. Esto se aplica también para referirse al modo de realizar algo cuando lo hacemos con pasión, fervor, algún entusiasmo, o también de una forma simbólica podemos expresar afecto, cariño, que procede del latín caloris. Tenemos ahí las imágenes que nos representan el calor, ¿verdad? Cuando aumenta la temperatura, aumenta el calor. Eso es lo que nos refieren las imágenes. Ahora, ¿qué es temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Y esto medida a través de un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta y el segundo con una temperatura más baja, aunque en termodinámica el frío no existe. El frío es la ausencia del calor. Las unidades de medida de la temperatura que vamos a utilizar son Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ¿verdad? Entendiendo que cuando hablemos de temperatura en grados Celsius, esa es la pronunciación correcta, no grados centígrados, ¿verdad? Bien, cuando se calienta un objeto, nosotros podemos decir que está aumentando su temperatura. Y a raíz de eso es que en algunas ocasiones estos conceptos tienden a confundirse. Sin embargo, el calor y la temperatura están relacionados entre sí, pero son dos variables diferentes. El calor es la energía total del movimiento de las partículas en un cuerpo, mientras que la temperatura es la magnitud que mide esa energía. Ya, repito, el calor es la energía total del movimiento de las partículas en un cuerpo, mientras que la temperatura es la magnitud que mide esa energía. El calor depende de la velocidad de las partículas. La velocidad con la que chocan estas partículas para elevar la temperatura, eso es el calor. Y por supuesto del número de partículas que tengamos. La temperatura es lo contrario, la temperatura no depende de ninguna de esas variables. Bien, por ejemplo, si colocamos dos recipientes con agua, ¿verdad? Y entenderíamos que el agua hierve a 100 grados Celsius.
Por lo tanto, si ambos recipientes con agua, el agua hierve a 100 grados Celsius, ambos deben de tener la misma temperatura. Pero vamos a entender que en el recipiente más grande hay mayor cantidad de agua y por ende hay más movimiento de las partículas y más calor que en el recipiente más pequeño, ¿ya? Eso es lo que nos indica, ¿verdad? A mayor cantidad de agua, las partículas se mueven más y eso genera más calor, ¿verdad? Bien, tenemos acá algo muy importante. A través de imágenes vamos a diferenciar el concepto de calor y temperatura. Todos, absolutamente todos, sabemos que cuando calentamos un objeto la temperatura aumenta. A menudo pensamos que calor y temperatura es lo mismo. Sin embargo, vamos a entender que eso no es posible. Calor, energía producida por la vibración acelerada de las partículas que se manifiesta elevando la temperatura. A mayor temperatura, mayor calor. Temperatura, medida del grado de calor, o sea, el movimiento de las partículas. En otras palabras, la temperatura es la magnitud con la que medimos el calor. Bien, tenemos en este caso dos imágenes, un instrumento de madera y un saxofón que es de metal. Y nos preguntamos cuál cuerpo sentirá más calor o más frío, o cuál se sentirá más caliente o frío al tocarlo con nuestra mano. Y la respuesta es que al tocar con la mano el saxofón, sentiremos que aparentemente está más frío que el cajón de madera, debido a que el metal conduce mejor el calor de nuestro cuerpo, ¿verdad? En otras palabras, tú no sientes frío el metal. Lo que sucede es que tú les estás transfiriendo calor, ¿verdad? Al metal, y por eso tú sientes que es frío. Repito, en termodinámica el frío no existe, el frío es la ausencia del calor. Es por ello que si colocamos sobre nuestra mano o colocamos los objetos sobre la mano, la placa de metal, ¿verdad? La vamos a sentir más fría, ya que el metal conduce de mejor manera el calor de nuestro cuerpo. A diferencia de la madera, ¿verdad? Que va a ser más difícil transferir el calor. No obstante, los dos tienen la misma temperatura. Vamos a entender que el calor siempre va a fluir del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, ¿ya? Eso es el movimiento del calor, del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Las escalas de temperatura, como decíamos al principio, vamos a utilizar tres: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Tenemos al señor Celsius, ¿verdad? Y él dividió pues la escala en 100 partes iguales y a cada uno de ellos le llamó grados Celsius. Tenemos al señor Fahrenheit. De igual manera, ¿verdad? Él construyó su termómetro, ¿verdad? Con un intervalo de 180, donde pues mide las diferentes temperaturas. Y el señor Kelvin, ¿verdad? Que es la escala absoluta de la temperatura y es la escala del sistema internacional. Tenemos acá entonces las tres escalas que vamos a utilizar. Tenemos acá una comparación de termómetros con diferentes escalas, ¿verdad? Para comparar las temperaturas. Eso nos indica que podemos hacer nosotros conversión de temperaturas en las diferentes escalas. Tenemos acá las fórmulas, la conversión de temperaturas para pasar de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin y de Celsius a Fahrenheit. Eso es lo que podemos utilizar, o también podemos utilizar estas formas. Y aquí ya eliminamos las fracciones, ¿verdad? Y es el mismo resultado, solo cambia la forma. Bien, de esta manera entonces, como hemos terminado la primera sesión de física de 9º grado, es la pequeña introducción. La próxima sesión será para hacer uso de las fórmulas de conversión de temperatura.
Y luego pues pasar ya a lo que son los temas de dilatación de los cuerpos, que vamos a ver la dilatación lineal, superficial y volumétrica será la próxima sesión. Por el momento pues te decimos hasta la próxima, sin antes despedirnos de manera formal para que nos regales tus likes al video, te suscribas a nuestro canal, nos comentes y hagas crecer más este canal que está al servicio de la comunidad educativa. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.